Hey, qué gusto saludarte ya de nuevo aquí, listo para poder aportar y poderte empezar a brindar estos ciclos de talleres, donde hoy, bueno, justamente con un tema, ¿cómo evitar la frustración, Karina? ¿Cómo evitar la frustración o el temor a equivocarme cuando estoy en el proceso terapéutico? Esa ha sido una de las preguntas que me has hecho dentro de comunidad. Me has dicho, no tengo experiencia y tengo miedo cuando entro al proceso de la intervención a trabajar con un consultante, el temor a equivocarme. Entonces vamos a entrar. ¿Por qué será tan importante poder considerar ciertos factores que debemos de tener en cuenta para poder generar el proceso de la intervención? Ya sea que esté en el contexto clínico o a lo mejor soy del contexto social, a lo mejor soy consejero y estoy en el contexto social, a lo mejor soy maestro y estoy dentro del contexto social. Y tú ya estás en la trinchera directamente, trabajando dentro del proceso. Y lo primero que quiero que sepas es que definitivamente hoy te voy a compartir 5 errores a evitar cuando yo entro dentro del proceso de la intervención, ¿sí? Y estos errores a evitar son tan importantes porque serán tu punto de base para que en un momento sepas cuáles son los factores en que sí te debes enfocar, en los cuales sí tienes que trabajar para poder facilitar el proceso del cambio en tu consultante. Si eres psicólogo, terapeuta, consejero o en tu contexto inmediato trabajas con familias, ¿sí? Estás en el proceso de la intervención. Y sabemos que nuestra tarea principal como terapeutas o como psicólogos o como consejeros, o a lo mejor eres trabajador social. Y hoy más que nunca, ante la situación que estamos viviendo, tendremos que saber cuáles son las herramientas para, en un momento dado, poder ayudarle a facilitar el proceso del cambio. Entonces, si tú no tienes experiencia o ya tienes años trabajando, lo importante que tendrás, que hoy te voy a compartir, que es parte dentro de la metodología de terapia efectiva, que es lo que trabajamos con los estudiantes, ¿sí? Es que tendremos en cuenta el primer error a evitar. Y el primer error a evitar es nunca entres al proceso terapéutico como la experta, como el experto. Pero Karina, ¿cómo es posible eso si yo soy el profesional? Claro, estoy de acuerdo, tú eres el profesional y a lo mejor ya tienes años de estudio, a lo mejor tienes años de experiencia o a lo mejor no, pero no hay nadie mejor que conozca cuál es su problemática y no hay nadie mejor que conozca cuáles son las habilidades que tiene de resolución que tu consultante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando yo entro al proceso para facilitar el proceso del cambio, que eso es lo que hace la metodología terapia efectiva, ¿sí? Facilita, enseña, ayuda a que profesionales como tú y como yo facilitemos el proceso del cambio. Entonces, lo primero es, nunca entres como experto. El experto siempre va a ser el cliente, el consultante. Él siempre va a ser el experto. ¿Pero por qué? Porque él tiene experiencia de resolución, porque él tiene años caminados antes que venga contigo y conmigo, tiene años de experiencia resolutiva en su problema. Entonces, el problema más grande que cometemos es que entramos como si nosotros lo supiéramos todos. Es que yo tengo muchos títulos pegados en la pared, es que yo tengo un doctorado, es que yo tengo diplomados, es que yo tengo especializaciones y eso me parece padrísimo. Pero nadie más es experto en su problemática y en sus habilidades de resolución que el cliente. Entonces, primera premisa, nunca entres como experto al proceso de la intervención. Segundo que tendremos que evitar, y eso nos va a dar, recuerda, nos van a dar los factores de éxitos para que tú te sientas seguro cuando empiezas el proceso de la intervención. Segundo proceso o segundo error a evitar. Nunca coartes o entres tus juicios de valor al momento de resolver el problema.
¿A qué te refieres con esto, cariño? Recuerda que no sé, ahorita más que nunca, vuelvo al punto principal, resolvemos o nos llegan a consulta diferentes problemáticas diarias. ¿Estás de acuerdo? Problemas de ansiedad, que te gusta, ataques de pánico, problemas de relación con la pareja. Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, nosotros, aunque tengamos el estudio previo, no somos las personas adecuadas para decirle al otro cómo deba resolver su vida. A eso me refiero, que no coartes o que no mires el problema que te ofrece tu consultante a través de tus gafas, es decir, a través de tus creencias, a través de tus juicios de valor. Eso es un error muy común que cometemos. Sí, y te lo digo porque yo lo cometí cuando inicié dentro de este proceso también. ¿Y qué es lo que sucede cuando soy yo la que le dice al otro cómo deba resolver su vida, cómo debe resolver sus problemas? Ponme por aquí si te ha pasado. Lo primero es que el cliente no regresa muchas veces. Lo segundo es que si regresa no le hace sentido. Lo tercero es que dice, estoy pagando para que me digas que esto es lo que debo de hacer. No le hace sentido, ¿sabes? Porque obviamente nosotros no somos expertos en su área resolutiva y nosotros no somos quienes para decirle al otro cómo deba resolver su vida. Mi tarea, si yo quiero facilitar el proceso del cambio desde la primera sesión, que eso es lo que hacemos los facilitadores de cambio a través de la metodología terapia efectiva, lo primero que haré es conocer a mi cliente, conocer a mi consultante, buscarme un punto de relación con el consultante. Y una vez que conozca, utilice todos sus recursos para no ser yo quien le diga cómo deba resolver su problema o qué es lo que tenga que hacer para resolver su problema. Ese es el error más grande que podemos cometer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al momento en que queremos coartar o que queremos que el cliente trabaje sobre nuestra mirada, no le hace sentido. Y tu consultante va a abandonar el proceso de la intervención. Y entonces ese será el segundo error a evitar. El tercer error a evitar si estás iniciando dentro del proceso de la intervención y que bueno, obviamente esto te hará a ti poder sentirte más seguro, segura, ¿sí? A través de cómo facilitas el proceso de la intervención, es que tienes que abrirte hacia las ideas de los demás. Dentro del proceso, si quieres ser un facilitador del proceso del cambio o caminar hacia ese proceso, no hay ideas buenas o ideas malas. Tendrías que evitar las posturas radicales, las posturas dogmáticas. Es que así se tiene que hacer, así se tiene que resolver. Es que de acuerdo a la sociedad, ellos tienen que vivir así o tienen que resolver su vida así. Entonces el tercer error tendrás que evitar ser dogmática o dogmático, porque el proceso de la intervención es ir construyendo, facilitar el proceso del cambio, es ir construyendo a través de la información que ellos te van brindando, a través de que vayas evocando cada una de sus experiencias para que le ayudes a facilitar el proceso del cambio. Esa es tu tarea. Y hoy más que nunca estamos llamados a que el consultante observe el cambio, a que el consultante venga por más y que se sienta motivado, no que pasen 6 meses y resulta que veo que no avanza. O 5 o 6 sesiones y el cliente te diga, ¿sabes qué? Observo que no estamos avanzando. Ponme por aquí si te ha pasado, porque te lo comparto. Eso era uno de los errores que a mí también me pasaba cuando yo iba iniciando. Y la verdad, hay veces es normal que los cometamos, ¿sí? Claro, es que nosotros no somos perfectos, vamos aprendiendo. Entonces, hemos visto 3 errores a evitar para obviamente evitar esa frustración y esa inseguridad de saber que lo estaré haciendo bien o saber que lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y hemos dicho, el primero, nunca entres como el experto.
El segundo, no te apresures tú a decirle cómo debe resolver su problema. Y el tercero, evita una postura radical o dogmática. No es por ahí, porque obviamente eso lo único que va a hacer es que el cliente salga, o sea, el cliente no se abra. Y recuerda que para que tú empieces a facilitar el proceso del cambio, tienes que generar una confianza con tu cliente. El error más grande es querer trabajar una empatía. Este sería el cuarto error. El error más grande es querer trabajar una empatía, diciéndole al otro, yo te entiendo lo que está sucediendo. Sí, usted está. Un ejemplo. Viene un cliente. Acuérdate que a veces el cliente es el consultante, pero a veces no siempre. A veces el cliente, que es el que paga, no es el consultante. Pero a veces sí, a veces el cliente que paga también es el consultante. Un ejemplo. Viene el consultante, ¿no? Por un problema de divorcio, entra a sesión conmigo, ¿no? Y que me diga, ¿sabes qué, doctora? Ven por esta situación porque fíjate que ahorita estoy pasando un problema de divorcio. Y que yo le diga, ay, wow, María, te entiendo. Que María se voltee y me diga, doctora, ¿tú también estás pasando por un proceso de divorcio? Y yo le diga, no. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Ese es el error más grande que cometemos, decirle al otro, ok, tratando de validar, decimos te entiendo. Y eso lo único que le demuestra a tu consultante es que no tienes un interés genuino por ayudarle. Es que no has creado una relación de confianza. Y recuerda que hoy más que nunca nuestro contexto se alteró. Claro, porque antes nuestro contexto relacional estaba en el consultorio, ¿estás de acuerdo? Y hoy nuestro contexto relacional se alteró porque hoy simplemente trabajamos a través de una pantalla. Hoy, si no estás dando tus procesos de intervención en línea o no estás trabajando tus sesiones clínicas en línea, pues estamos perdidos. Entonces, fíjate, yo aunque esté en línea, ¿sí? Tengo que crear una cercanía, aunque estemos distantes. Distantes, sí, claro, pero cercanos. Entonces tienes que tener mucho cuidado en esto, en que evites obviamente quererle trabajar o por querer entender al cliente o por querer validar sus emociones o su problema, evites decir yo te entiendo pensando o creyendo que estás generando una empatía genuina. Y no, porque creemos que empatía es ponernos en los zapatos del otro. Y eso no es empatía, eso es simpatía. Las emociones no se pueden intelectualizar, colegas. Las emociones yo no les puedo decir, yo te entiendo porque yo no lo estoy viviendo. Entonces, tu primera tarea será que tengas sensibilidad, claro que sí, sensibilidad ante la situación que está pasando tu consultante, pero obviamente no sea fingida, para nada fingida. No es yo te entiendo. Si yo no estoy pasando, yo no puedo decir yo te entiendo. Entonces, ¿cómo le hago, Karina, para crear ese proceso de conexión con mi consultante? ¿Cómo le hago, Karina, para yo empezar a embonar y a construir? Porque esa es la pieza fundamental. Nos diría el gran Jay Haley, para que una terapia termine bien, tiene que iniciar bien. Ya en otra sesión te hablaré de cómo generar esta empatía genuina. Por lo pronto, sí, trata de buscar un punto de conexión con tu consultante, pero siendo genuino y buscando más el interés por la persona que por su problema. Sin que tratemos de, a lo mejor, tratando de validar, es decir, yo te entiendo. Yo te entiendo, no, a menos que tú hayas pasado una situación así, ¿ok? Entonces, eso es dentro de mi experiencia, lo que te quiero compartir. Me falta el quinto error. El quinto error, y que lamentablemente se sigue y veo que lamentablemente nos siguen formando dentro de ellos, es que tratemos de etiquetar a las personas a través de un diagnóstico. Karina, pero eso es lo que me han enseñado, no conozco otra cosa.
Y bueno, no estoy, pudiéramos decirlo, en contra de las personas que lo hacen, si les facilita el proceso adelante, pero dentro de esta mirada, si yo quiero ser un interventor que facilite el proceso del cambio, tengo que abrirme. ¿Te acuerdas que te hablaba de no dogmas? No dogmativo. ¿A qué te refieres con eso, Karina? Que hay consultantes que tienes que tomar en cuenta su contexto, tienes que tomar en cuenta sus experiencias. No tienes que ver al cliente solo con el problema, sino que tienes que verlo dentro de sus relaciones. Y cuando tú te abres a través de esta mirada a ver a tu cliente en sus relaciones, todo cambia. No tan solo lo mides a través de un DCM5, que lamentablemente hay veces a través de una escala tan pequeña, sin conocer más, sin conocer su contexto, sin conocer su visión del mundo, sin conocer sus valores, sin conocer sus creencias, estás coartando y limitando a la persona de todos sus recursos. Hay consultantes que sí tienen un diagnóstico y necesitamos trabajar con el psiquiatra, sí, claro. Pero lamentablemente la experiencia me dice y la investigación que más del 80% de la población que está afuera está mal diagnosticada. ¿Por qué? Porque tratamos de medir a través de un test a la persona solo con su problema y congelamos su experiencia resolutiva, congelamos su contexto, congelamos sus habilidades, congelamos sus valores, congelamos su ecología. Cuando me refiero a ecología, me estoy hablando a sus creencias, a su visión del mundo que ellos tienen. Recuerden, aunque estemos, yo atienda pacientes de puro México, un ejemplo, cada uno, aunque estemos en ciudades iguales, pudiéramos decir, en la misma ciudad, cada persona es distinta. Cada sistema familiar es distinto. Mi tarea será conocer ese contexto, conocer sus experiencias, conocer sus habilidades, conocer la excepción, dónde es que no se presenta el problema, porque yo voy a movilizar esa experiencia donde no se presenta el problema, esas habilidades para la resolución. Entonces me voy a regresar, si vas llegando, he compartido 5 errores a evitar dentro del proceso de la intervención para que empieces a trabajar sobre esos factores de éxito que sí te van a ayudar a facilitar el proceso del cambio. Y el primero que hemos compartido es evites entrar como experto. El experto siempre será tu consultante. ¿Por qué? Porque nadie más sabe cómo resolver sus problemas que tiene una experiencia resolutiva antes de que venga contigo y conmigo. Y tu tarea será conocer esa experiencia. Segundo error a evitar es no seas tú quien dé la solución. A ti no te toca. No seas tú quien dé la solución. Tu tarea será encontrar cómo llevas al cliente o al consultante hacia la solución de su problema. Tercer problema a evitar, ¿sí? Evita una postura radical y dogmática. No es de acuerdo a lo que tú crees cómo se debe resolver, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que dice la sociedad. Cuando nosotros entramos a poder facilitar el proceso del cambio con un consultante, no hay que está bien o que está mal. No hay que está bien o que está mal. Nuestra tarea será ayudarle. Si a ellos les favorece, que sigan haciendo más de lo mismo. No soy yo quien para decirle, juzgarlo a través de mi mirada limitante, a través de mis gafas limitantes, limitar al otro. Esa no es mi tarea. No es mi tarea, porque mi tarea será descubrir la capacidad, las situaciones de experiencia que tiene mi cliente para llevarlo a la resolución de su problema. Esa sí es mi tarea. Mi tarea, por lo que me pagan, al igual que a ti, es por reencuadrarle una manera distinta hacia el problema que él no ha visto y una manera distinta del problema que se puede resolver con las experiencias que él tiene. Cuarto error a evitar es que evites entrar a través de una empatía que no sea genuina.
No entres con esta simpatía que nos dice, ah, empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es una mentira. Eso no se puede. Eso es ser simpatía. Las emociones no se pueden intelectualizar. Entonces, evita el decir, yo te entiendo. Si tú no has pasado por una experiencia previa con el cual te pudiera conectar a tu cliente, no le digas, yo te entiendo. Porque simplemente no, el consultante te va a percibir o te va a observar como que no eres verídico, vaya, sí, como que no tienes ese interés. Y aquí hay un punto primordial en esto, porque este punto no es el único, pero sí es el primordial. Yo te pudiera decir, la madre de todas las herramientas, ¿sí? Es desarrollar una empatía genuina. Y una empatía genuina es saber utilizar tus recursos para vincularte de una manera horizontal con tu consultante o con tu cliente. Y el último punto que estábamos diciendo, ¿sí? Es que evites congelar a la persona o a tu cliente de su contexto, de sus habilidades, de su ecología y simplemente pongas una etiqueta o un diagnóstico. Cuidado con eso, porque el 80% de la población que está afuera está mal diagnosticada. Y lo peor es que un diagnóstico no te permite intervenir. Nada más das una etiqueta. Ah, eres dependiente, emocional. Sí, pero ¿y luego? ¿Cómo le ayudas? Yo no vengo nomás porque me digas eso. Recuerden que nuestro trabajo es facilitar el proceso del cambio y nosotros tendremos que trabajar en desarrollar actitudes solucionistas, actitudes que nos ayuden a facilitar el proceso del cambio a través de una solución. Y es ahí donde reencuadramos el problema de nuestro cliente de manera que se pueda solucionar.